Y en distintos puntos de Tamaulipas, México, aparecieron mantas en las que grupos de narcotraficantes afirman haber pactado una tregua. El mensaje dirigido a la ciudadanía. Por fin, la paz ha llegado a Tamaulipas. Ahora los narcos podrán dedicarse a jugar dominó y hacer parrilladas juntos. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos una historia que parece sacada de una película, pero es tan real como la vida misma. Imagina un lugar donde el miedo ha sido el vecino constante, donde las noches son más largas por la incertidumbre y donde cada día es una lucha por sobrevivir. Ese lugar es Tamaulipas, un estado que por años ha sido sinónimo de conflicto y peligro. Pero atención, porque algo increíble ha sucedido. Los líderes de los grupos criminales más poderosos de la región han decidido hacer algo que nadie veía venir. Han pactado una tregua. Sí, lo sé, suena casi imposible, pero es verdad. Los Metros y los Escorpiones, dos facciones rivales conocidas por su brutalidad, han llegado a un acuerdo histórico. ¿Qué significa esto para Tamaulipas? ¿Será el inicio de un cambio real o solo un espejismo? En este vídeo vamos a desglosar todos los detalles, desde las razones que llevaron a este pacto hasta lo que podría pasar en los próximos días. Prepárate para un análisis profundo y humano de este evento que podría marcar un antes y un después en la historia de esta región. No te lo pierdas. Tamaulipas, un estado que alguna vez fue próspero y lleno de vida, se había convertido en un infierno en la tierra. Las calles, otrora bulliciosas y llenas de comercios, ahora yacían desiertas, salvo por los escombros y los rastros de balas incrustadas en las paredes. En este vasto y árido territorio de Tamaulipas, donde el sol quema con la misma intensidad con la que el miedo se arraiga en los corazones de sus habitantes, la vida transcurre bajo la sombra de un conflicto eterno. Desde hace décadas, el estado se ha convertido en un campo de batalla para los grupos del crimen organizado, que luchan por el control de rutas de narcotráfico, secuestros y extorsiones. Los cárteles habían dividido el territorio como si fuera un tablero de ajedrez sangriento, donde cada movimiento implicaba muerte y destrucción. Los Metros y los Escorpiones, dos de los cárteles más poderosos, han librado una guerra sangrienta que ha dejado a su paso comunidades devastadas, familias rotas y un rastro interminable de cadáveres. Es que los Metros y los Escorpiones, las dos facciones más poderosas, llevaban años librando una guerra sin cuartel por el control de las rutas de narcotráfico, los puntos estratégicos y, sobre todo, por el poder. El gobierno de México, presionado por los Estados Unidos, ha intentado contener la violencia con operativos militares y políticas de seguridad, pero la corrupción y la infiltración en las fuerzas del orden han hecho que los esfuerzos sean insuficientes. La población civil, atrapada en medio del fuego cruzado entre los Metros y los Escorpiones, vive en un estado de miedo constante. Los tiroteos y las explosiones son una realidad diaria, y la gente teme salir de sus casas por temor a ser alcanzada por una bala perdida. Los migrantes que cruzan la región en busca de una vida mejor en Estados Unidos son particularmente vulnerables a la violencia. Son secuestrados, violados y asesinados por los grupos criminales, que los ven como una fuente de ingresos fácil. Esta situación en Tamaulipas es un ejemplo de cómo la violencia del crimen organizado puede afectar a la población civil y a los migrantes. La gente vive con miedo y desesperación, y la esperanza de un futuro mejor se desvanece cada día que pasa. ¿Crees que la situación en Tamaulipas empeorará antes de mejorar? ¿Qué tipo de escenarios podemos esperar en el futuro? Me gustaría saber tu opinión. Sin embargo, algo estaba cambiando. La presión del gobierno de México y de Estados Unidos se había intensificado hasta un punto insostenible. Operativos militares, bloqueos financieros y la captura de líderes clave habían debilitado a ambos grupos. Las pérdidas eran enormes, toneladas de drogas incautadas, arsenales decomisados y miembros de alto rango detenidos o muertos. La guerra ya no era rentable y el costo humano era demasiado alto incluso para los más despiadados. Fue en este contexto de desesperación y agotamiento que los líderes de los Metros y los Escorpiones decidieron hacer lo impensable: reunirse para negociar una tregua. Es que en el intrincado mundo del crimen organizado en México, estos dos grupos antagónicos, los Metros y los Escorpiones, se enfrentaron durante años en una lucha sangrienta por el control del territorio en Tamaulipas. La violencia y la crueldad marcaron su historia, dejando una estela de muerte y desolación a su paso. Sin embargo,
La presión implacable de las autoridades y las crecientes pérdidas humanas y materiales obligaron a los líderes de ambos grupos a replantear su estrategia y a buscar una solución que les permita sobrevivir en este peligroso juego de poder. Luis el Halcón, el líder de los Metros, era un hombre astuto y calculador, con una mente brillante para la estrategia y una ambición desmedida. Había escalado posiciones en el mundo del crimen gracias a su inteligencia y a su capacidad para anticipar los movimientos de sus rivales. Joaquín el Escorpión, el líder de los Escorpiones, era un hombre impulsivo y sanguinario, cuya fuerza bruta y determinación lo habían convertido en un líder temido y respetado. A pesar de sus diferencias en personalidad y estilo de liderazgo, ambos hombres compartían un objetivo común: la supervivencia de sus organizaciones. La guerra entre los Metros y los Escorpiones había llegado a un punto insostenible, con pérdidas significativas en ambos bandos. Además, la presión de las autoridades era cada vez mayor, y existía la amenaza real de una intervención militar a gran escala que pusiera fin a sus imperios criminales. Ante esta situación, Luis y Joaquín se vieron obligados a sentarse a negociar. La reunión fue secreta y tensa, ya que ambos líderes desconfiaban profundamente el uno del otro. Sin embargo, sabían que era la única forma de evitar la aniquilación mutua. Después de largas horas de discusión, llegaron a un acuerdo sin precedentes en la historia del crimen organizado en México. Los Metros y los Escorpiones pactaron una tregua, comprometiéndose a poner fin a la violencia y a coexistir pacíficamente. El acuerdo establecía una división del territorio, otorgando a los Metros el acceso a las rutas claves y a los Escorpiones Río Bravo. Además, se acordaron una serie de reglas para mantener la paz, incluyendo la prohibición del tráfico de una sustancia en particular, cuyo nombre se mantuvo en secreto, y la protección de los migrantes deportados, quienes a menudo eran víctimas de la violencia y la extorsión. La tregua fue un hecho histórico que sorprendió a propios y extraños. Dos grupos rivales, con un largo historial de violencia y enemistad, habían logrado llegar a un acuerdo para coexistir pacíficamente. Sin embargo, la paz era frágil y la desconfianza seguía presente. A pesar de las dudas y la incertidumbre, la tregua se mantuvo durante un tiempo. La violencia disminuyó en Tamaulipas y la población pudo respirar aliviada. Sin embargo, la paz era precaria y todos sabían que podía romperse en cualquier momento. La reunión entre ambos bandos tuvo lugar en un lugar inesperado, un viejo almacén abandonado en las afueras de Río Bravo. El lugar, rodeado de maleza y silencio, parecía fuera del tiempo, como si el mundo exterior no existiera. Luis el Halcón, líder de los Metros, llegó primero. Era un hombre alto, de mirada fría y manos marcadas por cicatrices que contaban historias de traiciones y venganzas. Lo acompañaban sus hombres más leales, todos armados hasta los dientes, listos para lo que fuera. Minutos después llegó Joaquín el Escorpión, jefe de los Escorpiones. Era más bajo que Luis, pero su presencia era igual de intimidante. Sus ojos, oscuros y calculadores, parecían ver a través de las personas. Ambos líderes se miraron con desconfianza, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría desatar un baño de sangre. La negociación fue tensa. Cada palabra pesaba como una losa. Luis fue el primero en hablar. Esto no puede seguir así. Estamos perdiendo más de lo que ganamos. Si seguimos así, no quedará nada que controlar. Joaquín asintió lentamente, pero su voz era fría al responder. No confío en ti, Halcón. La última vez que hicimos un trato, terminé con 3 de mis hombres muertos. Luis no se inmutó. Y yo no confío en ti, Escorpión. Pero esto no es sobre nosotros. Es sobre sobrevivir. Finalmente, tras horas de discusiones y amenazas veladas, llegaron a un acuerdo. Río Bravo quedaría bajo el control de los Escorpiones, pero los Metros mantendrían acceso a las rutas clave, la producción y distribución de la sustancia azul, dando así el nombre a dicha sustancia, que es un nuevo narcótico altamente adictivo y destructivo y que quedaría prohibida. Además, ambos grupos se comprometieron a proteger a los migrantes deportados, quienes habían sido usados como mano de obra forzada y en muchos casos asesinados sin piedad. Por último, acordaron que cualquier comandante que intentara romper la tregua sería perseguido por ambos bandos. Era un pacto frágil, basado más en la necesidad que en la confianza, pero era un comienzo. Sin embargo, no todos estaban contentos con este acuerdo.
Dentro de ambos bandos había comandantes que veían la tregua como una traición. Para ellos la guerra era una forma de vida, y la idea de compartir el territorio con sus enemigos era inaceptable. Entre ellos estaba Ramón, un comandante de los metros conocido por su crueldad y ambición. Ramón había perdido a su hermano en un enfrentamiento con los escorpiones años atrás, y el odio que sentía por ellos era más fuerte que cualquier lealtad hacia Luis. «Esto es una locura», murmuró mientras observaba a los líderes estrecharse las manos en una fría muestra de respeto. «No voy a permitir que esto ocurra». Por otro lado, en el bando de los escorpiones estaba Carmen, una comandante astuta y despiadada que había ascendido en las filas gracias a su inteligencia y falta de escrúpulos. Carmen no confiaba en Joaquín y creía que la tregua era una trampa para debilitarlos. «Si bajamos la guardia, nos destruirán», le dijo a sus seguidores más cercanos. «No podemos permitir que esto suceda». Carmen, al igual que Ramón, tenía sus propios motivos para oponerse a la tregua. Ambiciosa y sedienta de poder, veía la paz como un obstáculo en su camino hacia el liderazgo de los escorpiones. Así, mientras Luis y Joaquín intentaban mantener la tregua, una sombra de discordia se cernía sobre Tamaulipas. Ramón y Carmen, cada uno por su lado, planeaban sabotear el acuerdo y desatar una nueva guerra entre los metros y los escorpiones. En secreto, los metros comienzan a conspirar para romper el acuerdo, convencidos de que los escorpiones planean hacer lo mismo. Por otro lado, en las filas de los escorpiones la desconfianza también crece. Rumores de traición corren como pólvora, alimentando la paranoia entre los miembros de ambos bandos. La paz era frágil, y el futuro de Tamaulipas pendía de un hilo. La ambición, el odio y la desconfianza amenazaban con destruir lo que Luis y Joaquín habían logrado construir. La pregunta era si la tregua podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, y si por el contrario, Tamaulipas estaba destinada a sumirse de nuevo en el caos y la violencia. ¿Qué crees que harán Ramón y Carmen para sabotear la tregua? ¿Intentarán provocar enfrentamientos entre los metros y los escorpiones? ¿O buscarán aliados externos para desestabilizar la paz? Leo sus comentarios. Mientras tanto, en las calles de Río Bravo, la noticia de la tregua comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Para muchos, era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Familias que habían vivido encerradas por años comenzaron a salir de sus casas, cautelosamente, como si temieran que la paz fuera una ilusión. Los migrantes, por su parte, vieron en este acuerdo una oportunidad para cruzar la región sin temer por sus vidas. Pero no todos estaban convencidos. Ana, una periodista local que había dedicado su carrera a documentar los errores del conflicto, sabía que las apariencias engañaban. «Esto no es más que una pausa», escribió en su cuaderno. «La guerra no ha terminado, solo está dormida». Ana comenzó a investigar los detalles de la tregua, hablando con fuentes anónimas dentro de ambos grupos. Lo que descubrió la dejó helada. Un tercer grupo, aliado con el gobierno, estaba saboteando la tregua desde las sombras. Su objetivo era justificar una intervención militar masiva en la región, una que les permitiera tomar el control total. Ana sabía que tenía que advertir a Luis y a Joaquín, pero hacerlo significaba arriesgar su propia vida. Mientras tanto, la tensión entre los comandantes disidentes de ambos bandos llegaba a su punto de ebullición. Ramón y Carmen, cada uno por su lado, comenzaron a conspirar para romper la tregua. La tensión alcanza su punto máximo, y Ramón ordenó un ataque contra un convoy de los escorpiones en un enfrentamiento sorpresa, y lo hace estallar en las afueras del Río Bravo, mientras que Carmen lo hizo contra un grupo de los metros en San Fernando. La violencia regresó con furia, y la tregua comenzó a desmoronarse. Inmediatamente, las acusaciones vuelan entre ambos bandos. Los escorpiones culpan a los metros de violar la tregua, mientras que estos últimos aseguran que fueron atacados por un tercer grupo infiltrado. La sospecha de que hay un traidor en las filas de uno de los bandos se intensifica, y la paranoia se apodera de los líderes. En medio del caos, Luis el Halcón pone en marcha su plan. Convencido de que los escorpiones están detrás del ataque, ordena una serie de operaciones encubiertas para sabotear sus operaciones. Sin embargo, sus acciones no pasan desapercibidas. Un informante dentro de los metros alerta a Joaquín el Escorpión sobre las maquinaciones de Luis y el líder se ve obligado a tomar una decisión crucial.
¿Respetar el acuerdo y enfrentarse a su propio comandante? ¿O permitir que la guerra se reanude? Por su parte, Joaquín también enfrenta presiones internas. Un grupo de sus hombres, liderados por un joven y ambicioso sicario conocido como el Fantasma, exige venganza por el ataque al convoy. La tregua, que parecía una luz al final del túnel, comienza a resquebrajarse bajo el peso de la desconfianza y la sed de poder. El clímax llega en una noche oscura y sin luna, cuando Luis lanza un ataque sorpresa contra una de las principales bases de los Escorpiones en Río Bravo. La batalla es feroz y sangrienta, y la violencia se desata con una intensidad que no se había visto en años. Ante estos acontecimientos, Luis y Joaquín se reunieron nuevamente, esta vez en medio de la crisis. «Esto no fue parte del acuerdo», dijo Joaquín, su voz cargada de ira. Luis, igual de furioso, respondió: «Y yo te acuso a ti de lo mismo. ¿Qué estás planeando, Escorpión?». Fue entonces cuando Ana irrumpió en la reunión, arriesgando su vida para entregarles la información que había descubierto. «No son ustedes», les dijo jadeando. «Hay alguien más detrás de esto. Alguien que quiere verlos destruirse mutuamente». La revelación de Ana cambió todo. Luis y Joaquín, aunque desconfiaban el uno del otro, sabían que tenían un enemigo común. Juntos, decidieron enfrentar a los saboteadores y proteger la tregua, al menos por un tiempo. Pero la paz, si es que podía llamarse así, era frágil. La población de Tamaulipas, aunque aliviada, sabía que la violencia podría regresar en cualquier momento. La noticia de que había un tercer grupo detrás de los ataques sorprendió a todos. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Por qué estaban interesados en destruir la tregua entre los Metros y los Escorpiones? ¿Qué piensan ustedes? Déjame tus comentarios. Las preguntas se agolpaban en la mente de Luis y Joaquín, mientras intentaban descifrar la identidad y las motivaciones de este nuevo enemigo. Mientras tanto, Ramón y Carmen, ajenos a la revelación de Ana, continuaban con sus planes para sabotear la tregua. Ramón, impulsado por el odio y la venganza, reclutaba a los hombres leales a su causa, preparándose para atacar a los Escorpiones. Carmen, desconfiada y ambiciosa, tejía su propia red de intrigas, buscando aliados entre los comandantes descontentos con la tregua. La tensión en Tamaulipas era palpable. La población, aunque aliviada por la disminución de la violencia, sabía que la paz era frágil y que podía romperse en cualquier momento. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la ciudad, mientras los rumores sobre una nueva guerra se propagaban como la pólvora. Luis y Joaquín, conscientes del peligro que se cernía sobre ellos, intensificaron sus esfuerzos para mantener la tregua. Se reunieron en varias ocasiones, intercambiando información y coordinando acciones para enfrentar a los saboteadores. Sin embargo, la desconfianza entre ambos líderes era profunda, y sabían que en cualquier momento podían traicionarse el uno al otro. La situación se tornó aún más complicada cuando Ana desapareció misteriosamente. Luis y Joaquín temieron lo peor. ¿Había sido capturada por el tercer grupo? ¿O había desertado y se había unido a sus filas? La incertidumbre sobre el paradero de Ana aumentó la tensión y la desconfianza entre ambos líderes. A pesar de las dificultades, Luis y Joaquín decidieron seguir adelante con su plan para desenmascarar a los saboteadores. Sabían que la tregua era la única oportunidad para evitar una nueva escalada de violencia en Tamaulipas, y estaban dispuestos a luchar por ella, incluso si eso significaba aliarse con su enemigo. Y si en medio de la incertidumbre y el miedo, la tregua se mantuvo, pero en las sombras, los comandantes disidentes seguían conspirando. Y el tercer grupo, aliado con el gobierno, no había abandonado sus planes. La guerra, como siempre, estaba a solo un paso de regresar. ¿Qué motiva a ese tercer grupo a querer ver a los Metros y a los Escorpiones destruirse mutuamente? ¿Qué ganan con esto? ¿Podría ser el gobierno? ¿O algún otro cártel rival? ¿Ustedes qué piensan de esto? Los leo. La tregua entre los Metros y los Escorpiones, aquel pacto que había surgido de la desesperación y el agotamiento, se sostenía sobre una cuerda floja. Aunque los líderes, Luis el Halcón y Joaquín el Escorpión, habían jurado lealtad al acuerdo, las tensiones internas y las sospechas de traición nunca desaparecieron del todo. La paz, si es que podía llamarse así, era una ilusión frágil, un espejismo en medio del desierto de violencia que era Tamaulipas. Pero todo cambió la noche en que se descubrió quién había intentado romper la tregua
y cómo los líderes decidieron actuar. Luis y Joaquín habían estado investigando en secreto los incidentes que amenazaban con desatar una nueva guerra: el ataque al convoy de los metros, la emboscada en Río Bravo, y los rumores de infiltración habían sembrado el caos en ambos bandos. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. A través de informantes y intercepciones de comunicaciones, descubrieron que el comandante rebelde de los metros, Ramón, había estado conspirando con un cártel rival de Sinaloa para sabotear la tregua. Su objetivo era claro: debilitar a los escorpiones desde dentro y luego tomar el control total de Tamaulipas. Pero lo que Ramón no sabía era que sus propios hombres lo habían traicionado. Cansados de su sed de poder y de las constantes bajas que su guerra personal estaba causando, Luis, al enterarse de la traición de Ramón, se enfrentó a una decisión desgarradora. Por un lado, el comandante rebelde había sido uno de sus hombres más leales durante años, un estratega brillante y un guerrero implacable. Pero por otro, su insubordinación había puesto en peligro no solo la tregua, sino la supervivencia misma de los metros. Con un corazón pesado, Luis convocó a una reunión de emergencia con Joaquín. Juntos, decidieron que Ramón debía ser eliminado, no como un acto de venganza, sino como una demostración de que el pacto era inquebrantable. Esa misma noche, un equipo conjunto de ambos cárteles localizó a Ramón en un escondite cerca de la frontera. La confrontación fue breve, pero brutal. Ramón luchó hasta el final, pero al ver que sus propios hombres lo abandonaban, comprendió que había perdido. Sus últimas palabras fueron una advertencia: la paz que buscan es una mentira. Esta tierra solo entiende el lenguaje de la sangre. Con la eliminación de Ramón, la tregua pareció fortalecerse. Los metros y los escorpiones trabajaron juntos para expulsar a los infiltrados del cártel de Sinaloa. Y por un tiempo, la violencia disminuyó. Las carreteras, antes escenarios de emboscadas y balaceras, se volvieron más seguras. Los migrantes que cruzaban la región ya no eran capturados con tanta frecuencia, y la población civil comenzó a respirar un poco más tranquila. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿esta paz será real o solo una calma temporal antes de la tormenta? ¿Qué opinan ustedes? Para los líderes, la respuesta no era tan sencilla. Luis y Joaquín sabían que habían logrado algo extraordinario al unir a sus grupos, pero también eran conscientes de que el odio y la desconfianza entre sus hombres no desaparecerían de la noche a la mañana. Además, el cártel de Sinaloa, humillado por su expulsión, no tardaría en buscar venganza. Y luego estaba el gobierno, que veía la tregua como una amenaza a su autoridad. Las fuerzas federales y estatales, aunque inicialmente aliviadas por la disminución de la violencia, comenzaron a presionar para desmantelar ambos cárteles, temiendo que su alianza les pudiera dar demasiado poder. El impacto en la población fue mixto. Por un lado, las familias que habían perdido seres queridos en la guerra sentían un alivio amargo, sabiendo que sus muertos no volverían, pero esperando que al menos sus hijos pudieran crecer en un ambiente más seguro. Los negocios locales, que habían sufrido años de extorsiones y saqueos, comenzaron a florecer nuevamente. Pero por otro lado, muchos desconfiaban de la tregua. Esto no durará, decían los más viejos, recordando las promesas rotas del pasado. Siempre hay alguien que quiere más poder, y cuando lo busque, todo se vendrá abajo. Los migrantes, aunque menos vulnerables que antes, seguían siendo cautelosos. Las historias de secuestros y masacres estaban demasiado frescas en sus mentes, y sabían que la protección que les ofrecía el pacto era frágil. Nunca se puede confiar en ellos, decía un joven hondureño mientras se preparaba para cruzar el río Bravo. Hoy te protegen, mañana te venden al mejor postor. Luis y Joaquín, conscientes de la fragilidad de su acuerdo, se reunieron una última vez en el mismo lugar donde lo habían sellado. La tensión entre ellos era palpable, pero también había un respeto mutuo que antes no existía. Hemos logrado lo imposible, dijo Luis mirando hacia el horizonte. Pero esto no termina aquí. Sinaloa no se quedará quieto, y el gobierno tampoco. Joaquín asintió, sus ojos fríos y calculadores. Lo sé, pero mientras estemos unidos, tendremos una oportunidad. Si nos dividimos, estamos perdidos. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente entendimiento, ambos sabían que la paz era un arma de doble filo. La tregua había traído calma, pero también había creado nuevas tensiones.
Los hombres de ambos bandos, acostumbrados a la guerra, no sabían cómo vivir en paz. Y luego estaban los jóvenes, como el fantasma, que veían la tregua como una debilidad y ansiaban volver a los días de gloria y violencia. En las semanas siguientes, pequeños incidentes comenzaron a surgir. Un enfrentamiento aquí, un robo allá. Las fuerzas federales, aprovechando la división interna, lanzaron una serie de operativos que debilitaron aún más a ambos cárteles. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, todo estalló. Un ataque coordinado del cártel de Sinaloa, en alianza con un grupo disidente de los Escorpiones, dejó decenas de muertos y puso fin a la tregua. La guerra regresó con una ferocidad que superó incluso los días más oscuros. Luis y Joaquín, ahora enemigos nuevamente, se encontraron luchando no solo contra el cártel de Sinaloa, sino también contra sus propios hombres. La población civil, que había comenzado a creer en la posibilidad de paz, se sumió en la desesperación. Los migrantes, una vez más, se convirtieron en víctimas de un conflicto que no entendían ni podían controlar. Luis y Joaquín se encontraron por última vez, esta vez en medio de un campo de batalla. Heridos y agotados, se miraron con una mezcla de odio y respeto. «Tal vez tenías razón», dijo Luis sosteniendo su costado sangrante. «Esta tierra solo entiende el lenguaje de la sangre». Joaquín, con una bala en el pecho, asintió lentamente antes de caer al suelo. Y así, en medio de la destrucción y el caos, la tregua que había traído un rayo de esperanza se desvaneció, dejando atrás solo sombras y el eco de una paz que nunca fue real. El pacto entre los Metros y los Escorpiones marcó un momento sin precedentes en la historia de Tamaulipas, una región que durante décadas ha sido sinónimo de violencia y caos. Por primera vez, los líderes de dos de los cárteles más poderosos decidieron dejar atrás sus diferencias y firmar un acuerdo de paz, no por benevolencia, sino por la necesidad de sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Este pacto, aunque frágil, demostró que incluso en los hogares más oscuros, la esperanza puede surgir cuando las circunstancias obligan a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, como vimos, la paz en Tamaulipas es un espejismo que depende de demasiados factores: la lealtad de los miembros, la presión de cárteles rivales y la intervención del gobierno. Si esta historia captó tu interés y te dejó con curiosidad por descubrir más, te animo a suscribirte a nuestro canal. Aquí no solo encontrarás las últimas investigaciones relacionadas con este caso, sino también información sobre otros acontecimientos clave que podrían moldear el futuro de México. Además, activa las notificaciones para ser el primero en recibir nuestras revelaciones exclusivas, que definitivamente no querrás perderte. Tu apoyo es esencial para nosotros. Cada like, comentario y compartido nos motiva a seguir adelante, creando contenido que despierte conciencia y promueva el diálogo. Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos para que más personas se unan a esta conversación tan importante. Hasta muy pronto.